decirte que te va a pasar la madre ni mandarte un video del perro. No le cuesta nada. Por eso lo haces. ¿Entendés? Pero ya, no sé, llevarlo a tomar un café o lo que sea, sí, le cuesta un poco más y no tiene ganas de hacerlo porque no es eso lo que él quiere. Ay, no, lo de la leche. Hay que hacer un cierre. Sí, ¿cómo puedo? Pero yo te lo dije la semana pasada. ¿El cierre? No, igual no te enganches. Míralo ahí parado. ¿Hay bolsa por acá? ¿Bolso? ¿No hay bolsa acá? Ese no es, ¿no? ¿Viste que nos cambiaron de lugar? Porque en el otro equipo está jugando un pibe que a Ale le encanta y lo quiere filmar. Entonces lo joden con que Ale está enamorado de ese pibe. ¡No! Lo buscan con que está enamorado de ese pibe. ¡Ay, qué hijos de... Es que no me había dado cuenta si es que... A ver, pero siempre que lo vi en Twitter, sacar así una parada, ¿Quién es? Bueno. ¿Qué? Ah. No. Déjame pensar. Sí, vos pensá, tranquila, me voy a tirar la llave. ¿Alguien tiene 2 billetes de 500? Gaby, ¿hay inflador? Porque... Dale, si podés, porque esta está... Muy bien, todo, ahí terminando. Pepi, le dile que te hable. Hablale, Santi. Decile. No puedes entrar en un partido así. Por eso yo... ¡Salí, Leo! Dale, vuelvo. Dale, Tommy, dale. Dale, Lauti, llegate, Lauti. Mira, la próxima cambio de pelota. Mira,
Cambiá. Terrible patada y el chabón. Cambiá la bocha, Juan. Me había pegado a mí. Partió un alambre, porque me falta mucho. No sé si más claro. Ya, la última. ¡Jorge! Casi. ¡Madre! ¡Me dio una piña en la espalda! ¡Con una piña! ¡Dale, Lichi! La pelota la ha cambiado. Bien, Mateo, bien. Dale, Maxi, dale. Está bien, Maxi, está bien, papi, dale. Bien, Julián. Vaya. Dale, Lauti, dale, boludo. Adelantá, Pepe, adelantá. Hasta uno que está aguantito. Cambio, juega. Cambio. Santos. Dale. Dale, Max. Dale, Max. Mati. No, Mati. Espalda, Maxi. Sí. Cambiame. Pegado, Nico, pegado. Paso. Nada. La que le dice a vos.
Quédate, Lauti, quédate. Bueno, pudiste pensar. Sí. Ay, qué bueno. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué pensás? Un poquito de saudade. Porque... Entonces es como que... Sí. Pasa que No. Para mí, en este momento... Sabés que una cosa es una cosa, pero no necesitas trabajar, porque había dicho la no te pasa de una relación a la otra, porque si estás separando a un serio, entonces no te relaciones. ¿Qué pensás que va a ser diferente? No. ¿Entendés? Vos tenés que hacer un trabajo interno de que sos linda, sos buena, sos médica, de que tenés un montón de cosas y te tomas competitivos porque no sabés vos Hacé vos tu trabajo interno de darte cuenta de que si no haces más que es que a mí me llamó mucho la atención esto que estás diciendo, o sea, de que como que o sea, es como que fue pim pim, sí, y como que lo echaron. ¿Lo qué? Eso no está mal. Igual yo me sentí algo mal. Sí. Entonces como que lo conté. Pero Sí. O sea, la relación se terminó antes. Vamos. Sí, entiendo. entonces tal vez es por eso. Y esa fue la conclusión. No te digo que sea algo que no haya que hacer. Cambio, juez. Nadie le puede decir. Santi, caraca, de lado. Sí, yo te creo. Como cachorro Pero, haciendo o sea, sí. te veo ilusionado. Tal cual. ¿Vos decís que es tarde como para poder entrenar? No, nunca. ¿Cuál es? Para mí le podés decir esto, tipo, mira. Dale, volvé, Luco. Acá, ¿quién viene? Tipo, sin más ni más, no tenés que explicarme nada. Ya me veo yo que viste que no soy de enfrentar las cosas así como muy... Como de ir de a poco como Como quieras, como vos prefieras. Sí. También pensá que si te tomas tanto tiempo, no vas a seguir ilusionándote. Pero si te tomas tanto tiempo para dejar de hablarle o si lo haces tan de a poco.
Claro, sí, mejor sería como que también dejárselo claro a él para que... como para que sea un corte definitivo y Pero no... podés decirle, tipo, mirá, yo no estoy para entrar en ningún otro tipo de relación, estable o no estable. Pero ahí... Porque claramente no es ningún punto. Bueno, pero Ahí se me va a cagar de risa. Yo diría de decirle onda... no estoy para esto. No estoy para ahora. esto. La verdad que sí. no, siento Está bien. histeriqueada, ¿entendés? Sí, Entonces mejor sí, chao, sí. me abro y listo. Tampoco a ver, yo lo que te digo es tampoco le des mucha explicación para que él no te pueda retrucar o intentar cambiar o... Ah, ok. ¿entendés? Porque si vos lo que le decís es no, porque yo no sé, yo quiero algo más estable. Bueno, sí, vamos a hacer algo más estable, te va a decir él. ¿Qué te va a decir? ¿Entendés? No, me va a Vos no decir, le des claro. tanta explicación. No sé quién es. ¿Quién es? Ah, vale. Ah, nada que ver, ¿no? Yo Pero estoy re... No, no sé. No, ¿por qué estaba acá? ¿Te dijo por qué? sí, porque dijo, va, yo escuché mal, dijo, todos hablan de Ana y quería ver para ponerle ¿Y pero por qué estaba acá ella? para saludar. Por eso, ¿no? Te estoy diciendo, ¿no parece raro? Para ponerle rostro a mi nombre, dijo. Entonces yo quedé, bueno, está bien. Sí, no sé. ¿Qué decir? Que a mí tampoco. Y encima de eso que me diga, Ayúdalo, Licio, acá. Con Luco arriba. ¿qué tal? No, por eso dijo, no, la primera vez que te vi. Y yo le dije, Sí. No. yo te vi ahí. Sí, como que, Sí, como no. que me quedé, sí, no. A mí no me gusta. No me gusta. Bueno, este viaje me va a servir para sacarme de encima. Sí. Sí. Este viaje ni le hables. Ni le hablo. Ni le hables. Te fuiste de vacaciones, chao. ¿Para qué te estás yendo de vacaciones encima? Está bueno, está bien. Qué feo, ¿por qué le abría puertas a esto? Bueno. ¿Qué fui yo, boludo? No pasa nada tampoco. Lo intentaste, no era por ahí, intentá otra cosa, no pasa nada. No quedó como una pelotuda, ¿no? Para nada. Para nada. Peor que sigas en esta. Porque eso sí es ser una pelotuda si ya sabes cómo son todas las cosas y seguís ahí como bueno. No. Voy a encontrar el momento antes o después. Espero que sea sea, vos después. preparate porque o no te prepares, me siento hazlo como quieras. Voy a encontrar el momento y ya está, se lo digo. Como que mira, esta histeriqueada de que no, que sí, que no. Sí. Prefiero de... Así que me abro. Igual está todo bien, ¿eh? Ah, se lo reensayaba. Sí, no, pero, o sea, decirle que está todo bien. que Igual pueden está ser todo re bien, amigos. ¿eh? Pero bueno, nada. Sí, André, pero ya está, tipo, tuvo mucha oportunidad y no activó porque quiere. Aparte, a mí te lo dejó clarísimo con eso de que si yo voy a gastar en una salida después quiero algo a cambio, te lo dejó clarísimo. Después yo voy a querer. Ay, Sí, no. Lo cual, sí, atrás de... Obviamente, aunque esté todo bien, me va a redoler, Sí, boludo. pero se te va a pasar. Se me va a pasar. Se te va a pasar, vas a... Vos pensás, tipo, estás por entrar en otra etapa de tu Sí, vida. dentro de Completamente otra etapa. Sos otra Andrea, vas a conocer a otra gente. Sí. Eso sí. La verdad que más que toda esta cosa Perdón. que no tanca. Eso me llama mucho la atención de que justo esto está pasando ahora. Tendría que tener la cabeza como tranca para estudiar bien para la residencia. Porque te conté que ya estoy arrancando. Sí, intentando. Y nada, como que tener la cabeza en esto en esto y en esto, Sí. ¿entendés? Todo es mucho.
también lo vi. O sea, no sé qué estamos haciendo la terapia. Sí, obvio. Sí. Esta boludeo a esto. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Otra cosa. Totalmente. Sí, re. Pero también es eso, que no se te vayan las manos. Si era una cuestión de boludear y ocupar la cabeza en otra cosa, no te encuentres dentro de un par de meses en una relación de querida, porque te estabas escapando de otra cosa. Vos ya sabés lo que te está pasando, pero usalo con inteligencia. Si vos ya sabés que lo estabas usando para eso. Está bien, te enganchaste más o menos, sí, también. Pero si lo estabas usando para escaparte de que no tenés ganas de estudiar, o que justo te estabas separando, ¿te vino bien? Sí, pero no es más que eso. Sí, no sé, o si llamé, o si hay sentimientos. Tengo, no sé. Sí. Porque posta, Sí, estas te cosas me enganchaste. re- Sí, te enganchas una pena. Sí. Pero imagínate lo que va a hacer con alguien que te corresponde. Y sí va a ser otra cosa. Sin miedo de ser intensa, sin miedo de... sin tener que pedirle por favor que te saque a tomar un café. Son cosas que... no sé, ni las tenés que pedir. Justo. Todo esto es muy fuerte. Eso no. No sé si la gente normal tiene este tipo de cuestiones, boludo. Esto es un montón. Fíjate que Todos tenemos cuestiones. Todos. Ay, Todos tenemos cuestiones. Yo igual, o sea, nosotros nunca charlamos de... Pasá rápido, dale, boludo. Sí. tengo miedo de Sí, sí, yo también. porque una cosa soy Sí, yo sí, que sí. no tengo Totalmente. relación con él. Sí, Pero no te creas que no a tenga tomar algo. Claro, no te creas que no tengo ganas de escuchar toda Sí. esa cuestión, Tenemos que juntarnos a tomar algo. pero como que tengo miedo de y que pero a mí ¿qué me van a decir? Ay, soy una pelotada por enamorarme. ¿Entendés? O cosas así. Sí, no, nada. Por eso trato de hablar de otras cosas como la facu. Sí. Ya te voy a contar. Familia y todas esas cosas. Hablando de la facu, ¿querés arrancar? Dame un partido más. Se termina este y arrancamos. Dale, tú puedes. Che, hablando de eso, ¿cómo va eso con tantos paros que hay? Sí, la otra vez. ¿Viste que te dice que viene un médico nuevo? Bueno. ¿Qué te pide? Para mí no tiene idea y se está remandando. ¡Ay, no! Y claro, y nada. No. Encima la cambié, ¿la viste mi foto nueva? Sí. No, sí. A ver, para. Bueno, nada, igual nunca hablamos. Sí, ahí te lo muestro. Pasa que las fotos no se ve, pero no. Ay, la putísima madre. Nada, igual nunca, no hablamos de nada más que de la facultad. Me dijo que él tenía unas diapositivas que me podía pasar, no sé qué, pero... ¿Y es positiva? Sí, porque hizo la ayudantía de esto. Entonces me dijo, tipo, yo te paso lo que tengo, no sé qué, pero fuera de eso. Pero yo lo vibro, le vibro la intención. Ay, 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 es que esas cosas se sienten. Sí, esas cosas se sienten. Va, ves, ni le contesté, justo se me rompió un caño y tenía que esperar al plomero y me colgué. Pero que se me hice.
Encima. ¡Que se le muestre! No, no, ¡Ey! Cuando la tiene Juli, alguien que le rebote la pelota. Se le muestre sí. encima. Fue cuando vos fuiste a Villa ¿a dónde te fuiste? Ay, qué porra, me hubiesen mandado acá a Chile, tengo que ir. Ah, igual no fue tan grave, creo que fue ese día. ¿Un martes puede ser, algo así? O un viernes, no, fue un viernes. Pero se anima, le re gustó encima. Está más bueno que comer pan con manteca de gallina, por favor. Mira, por Dios. Sí, sí, contra la hija. O sea, quiero saber si está distribuido. Sí, sí, se reservó hace poco y ahora tenía que remediar. Ahora tenía que remediar. ¿El primero fue? Ay, estos son los de Colombia. Este es. A investigation por la vida. ¿Y ese coso de qué es? Perdón, señora. ¿Qué te contaba ponerlo ahí? Pero re, ¿qué hace? Sí, la verdad. La verdad. Hola. ¿En serio? Está bien, está todo bien. Sí. ¿Y cuánto dura eso? Justamente 2 meses. Ah, ¿no? Pero, con lo que sale y las horas que uno se queda sentada ahí, estaría para eso. Eso se la respondo. Aunque Sí, es lindo que está. Che, le está mate, perdón. ay, no, ya mismo voy a hacer. Pero Basta de tanto. Pobre, siempre que le pregunto a tu país, voy. Sí. Es que siempre que se va le piden algo, porque fue hace 20 minutos a cambiar la yerba y se puso a ponerle frío a alguien. Bueno, ¿qué tal? No, pero pobre, tipo, yo como ella como la quinta vez que le dicen algo al mate. No tengo hambre ya. Sí. Quiero almorzar. Almorzar no. Sí, todos. Es desayunar. Cuando salimos a bailar nos ponemos ponte los tres. Después yo me la como, pero... No, ahí. Vamos que no hay problema. Lo voy aquí y saca de foto. Grabalo, para que no lo pierda. León. León. en el último me sirve, así no vamos. Ahora. ¿Puedo comer mi saladita? Arrancamos nomás los mates. Hoy te salieron bien igual, te salieron ricos. ¿Viste? Ahí. Es que es la yerba, pues me gusta. La yerba está muy, creo que de todas las que han traído hasta ahora. ¿Cuál es? Es la más económica del supermercado. Es verde flor. Verde flor, verde algo así. Pero bueno, bien, ojo, gustos económicos. Sí, obvio. Algo es algo. Vamos, mi paladar no es tan feo. Vamos, carajo. Che, ¿y dónde mierda es el tren? ¿Jugás ahora? ¿Con quién juega? Con Liverpool hoy. Le toca hoy Liverpool. Mañana no ven. Y de baja. Mañana viene la Y se baja. ¿Eh? No. Yo mañana voy a banco. No, en serio. No, ni de, o tal vez el Mi novio. Chuy. Él creo que va a estar siempre, que decirte. No sé quién. Ay, después de ese. Yo No, voy a tener que dar la vuelta. ¿Llamaste?
No, pero si te agarran usando el Claro, agua, sí que se le dé. O sea, adelante un policía. capaz que está encubierto, boludo, sin las luces. No se apaga, voy a tener que dar la vuelta, la concha de la lora, boludo. Me encanta la reja, metete en diagonal, boludo, dale. ¿Quieres que te traiga algo? Algo como que... ¿Llaverita? Ah, ¿de Chile? No, amiga, no te preocupes. Ya tengo una banda de pedidos, mira. Sí. Es muy barato. Supuestamente. Supuestamente tengo, viste, mi amiga ya me dice que, viste que acá, por ejemplo, una remera en el mantero de la calle te sale, ponele, ¿no? 1.000 pesos, pero en el shopping te sale 15. Sí. De 1.000 a 15 es una banda de diferencia, entonces acá como que la gente opta por el mantero, porque bueno, está imposible. Bueno, allá dice que está el shopping el mismo precio que en la calle. ¿Salitas? Gracias. El mismo precio que en la calle. ¿No? Sí. O sea, literal lo mismo. Entonces como que Sí, te conviene. mi amiga me dice te conviene llevar algo barato no de marca, en un shopping Sí. que comprar en la calle. Bueno, mi papá cuando viajaba dice que se iba con la valija vacía. Se la llenaba donde se iba porque era más barato comprar afuera. Capaz. Entonces eso, no te digo que vayas con la valija vacía, pero anda con menos ropa de la que pensabas y te compras allá. Es que yo lo que quería hacer era comprar... Ay, perdón, bola, está caliente. Sí. Ni me digas. No te creo. Me quedé sin lengua. La concha de la luz. Y el paladar, sí. Ay, perdón, boludo. Bueno, allá Es que, quería- viste, cuando sabés que está caliente lo tomás distinto. Yo lo mandé tipo... Me quemé toda. La pucha. Eso te va a pasar. Allá quería comprar el vestido para mi jura. Que acá Es va re a buena salir idea. como un culo y medio ya va a Sí, salir totalmente. con peso, entonces yo lo quiero comprar. Totalmente. Así que ay, estoy muy feliz, pero todas estas cosas, esto, eso, Sí. me la baja tanto que no puedo disfrutarme en ese momento. Cuesta. Sí, entiendo. Entiendo. Pero vos te metiste sola igual en lo último. Por eso. Te metiste En lo sola, último salí fui de yo. esa, andá, duela aquello que es tipo lo más Lo heavy, me real. parece. Lo real. Lo real, es que sí. Sí, estás boludeando, estás como pensando en cualquier otra cosa menos en lo que tenés que pensar. Es que siento que no sé si lo voy a poder tolerar bien. Siento que me voy a quedar en mi cama llorando. No, bueno, y capaz que necesitas eso. Quédate en tu cama llorando y un día levantate y decís, bueno, ya está. No venía más. Hasta. Bueno, el tiempo que te tome, amiga. Igual no sé si. Yo lo decidí porque dije, a la mierda. La graba Jana, boludo. ¡Dale, papá! Ahí, ¿quién está abriendo? Vení, está acá. ¿Contra quién querés? ¿Cómo te explico? Espérate, estoy laburando, no me quites de novia. Amigo, no. Gracias. Ay, sí. ¡Pepi! ¡Marcelo está acelerado! ¡Dalo, dalo! ¡Vamos algo ahí, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡La pelota, Nano! ¡Esa es la pelota, Marian! Así que por ti, cuidado. Porque si no le mando. ¡Luco! ¡Buen cambio!
Está caliente. Sí. A mí ni me avisó, yo hice y me quemé toda. Ay, no, aparte después de eso, ya ningún macho. Sí. Ya. Vamos, ¿Cuánto tiempo? En medio del año es como hermoso. Conexión un ratillo. Irás a la casa de ella. Sí. ¿Dónde vive? ¿En qué parte de Santiago? Es como decir acá capital, ¿no? Claro, ¿En no. qué parte? Yo igual si no decía Santiago, yo Sí, era mucho. estaba esperando para que me vengas a decir, no sé, otra cosa. Yo digo, Sí, claro, no, ¿en qué hermoso. parte, viste? Ni idea, boludo. Con Santiago yo entendí. Ya estamos, ya estamos. Sí, ahí. Pero qué lindo, boludo. Aparte, por ahora parece haber buen tiempo, en general. Entonces, Allá. sí. Va, yo por mi madrina me dice que está lindo. Ay, es que justo a ella le pregunté, che, ¿cómo va el clima allá? Porque todavía no hice nada, no hice ni la... Igual voy a llevar una noche. Estaba nevado igual. ¿Estaba nevando? Nevado. ¿Estaba nevando? Bariloche. Hace una semana creo. Ahora sí. Y aparte Bariloche del otro lado, ¿no? Pero bueno. Claro, me quedé recalculando. Es más cercano que acá, digamos, ¿no? Bueno, es que todavía no estamos... Gente, pues también el clima es tan raro. Con el cambio climático de mierda este. Te puede nevar tranquilamente. Sí. Pero bueno, todo el que te dijo también está bueno. Ah, no, que supuestamente está fresco en la noche, pero en el día sí, un calor re lindo. Así que nada, le dije, bueno, me voy a llevar un jean, un short, 2 remeras y el resto abrigo. Un busito, pero bueno, el resto no creo que entre mucho en mi mochilita. No es esto, claro, es otra cosa. Ah, para allá. Ay, no, es necesario. O sea, no es irte con una amiga, pero ir a ver una amiga. Debería estar No, pero a ver, yo igual. Pero allá la vas a ver, años, hasta que yo puedo vivir allá y acá y bueno. Como para visitar a una amiga ella. Ay, no te imaginas. Fue, mira, Pero chicas, no vuelvo más, me quedé en Chile. No, fácil la historia de ella. Se fue a visitar a una amiga a ella y iba a ir solo 2 semanas con él. Y le gustó y se quedó más tiempo, ponerle un mes. Y cuando iba a volver, viste que cerraron todas las fronteras por el COVID y se quedó ahí todos esos años y le encantó y quedó. Igual, qué miedo, qué pánico que te agarre la pandemia y che, no te puedes volver a tu país. Sí. Fueron meses duros. Y decir que están acá al lado, pero dentro Fueron meses duros, sí. Familia, no está nadie. Exacto, tal cual. Yo de por sí acá estaba sola, pero acá es como bueno. Y también irte pensando que vos te fuiste de vacaciones, no tenías la mentalidad de quedarte acá. Te piden un sándwich de milanesa, termina el partido y lo van a pedir. ¿Sí? Lo van a buscar. Y piensa algo para tomar. Yo lo pedí. Yo porque yo ahora arranco a jugar acá. Yo te acompaño a pedir lo que me pidió un cortado. Pero igual, si no, dale. No sé, dale, no querés. Gracias. No, pero qué bien, boluda, la verdad. Lindo, buen viaje. Ah, bueno, ella es peluquera,
bueno, o está estudiando peluquería. Estoy intentando. Así que, nada, ella me dijo, apenas llegue te voy a hacer un corte, amiga. Yo quiero hacerme como una, ¿viste lo que te conté, la decoloración? Sí. El decolorado acá y el todo violeta. Me veía. André, te quiero reconocer cuando vuelvas. Me veía, boluda, la otra semana. Me veía toda, ¿qué onda esta chabona? Y sí, a verita. Look chileno. Sí. Visa chileno. Bueno, y me dijo que me iba a teñir y que me iba a hacer el corte, así que bueno, no sé. Ligaste todo, boludo. La chileno. Igual espero, boludo, que haya terminado la escuela de la Si no, mía me vuelvo. Perdón, pito mía me vuelvo. igual que te tengo un poco de más justicia al corte, porque la pintura, ponele, te decoloras, pero te salió queda mal, te teñís. Tinte negro a la mitad. Sí. Pero claro, el corte ya no lo tengo tan largo. Si Claro. lo hace hasta acá, ya cagamos. Ya tipo, bueno, ya que calma, gracias. Vaya, boluda, re igual te digo, ¿eh? Es que yo creo que una vez me las hice por eso, porque me había cortado el pelo hasta acá, me gustó los primeros 2 semanas, después dije, no me gusta, lo odio, lo detesto. Sí. Literalmente. Pasás del amor al odio con el pelo No, corto. porque aparte yo tengo, o sea, mi pelo natural es rulo. Claro. Sí, Nunca me dejo los rulos. te lo planchas siempre, siempre Claro, te lo me vi planché siempre. planchado. Se me rompió la planchita de mierda. Ah, Yo con los rulos y el pelo hasta acá. Claro, Yo no. tenía hasta acá, lo tenía hasta acá, ¿entendés? Yo estaba así. no, sí, sí. Me quería matar. Retomado el buque, Horrible boluda. estaba, pero no estaba horrenda. Aparte no sabía nunca, o sea, hasta hace poco no supe cuidar tipo, el pelo con rulos, digamos. Sí, Eh, no, es que tienen un re... sí, crema, Sí, esto, sí, aquello. sí, sí. Yo lo peinaba cuando apenas se me Sí. secaba, me lo peinaba. ¿viste? Sí, sí, todo es lo mal. peor que tenés que hacer. Para que salga bien definido. Claro, o sea, imagínate eso con rulos con el pelo hasta acá, horrendo. O sea, había una peluca espantosa. Y ahí conocí lo que eran las trenzas y dije, bueno, Sí. solución, listo. Me la dejé 3 meses y después el pelo lo tenía por acá. Claro. Pero las trenzas es muy cómodo, ¿sabes? Cuenta. La puerta, claro. No, las trenzas es cómodo, boludo. ¿A vos te quedarían trenzas? Bueno, son medio caras. ¿Cuánto te dura? 2 meses. Ah, bueno. No, está bueno, o sea, lo vale. A mí estas me salen 70 lucas, pero... O sea, es como doloroso. Ah, Bastante doloroso, ¿viste? O sea, el poner como... Toma. claro. Sí. Pero bueno, ya está, era el capricho. Encima, sin saber que te puede... Es un repaso. O sea, yo imagínate, siempre me hice las que son solamente trenzas y negras. Y de la nada era trenzas con rulos y rulos. Claro, mucho. Yo mientras veía, aparte veía algunas, la terminación son rubias. ¿no? Esto no me las terminaba en rulos hasta que me las selló, digamos. Me quedaba lisa. Y yo tipo, Ay, no. yo tipo, a las 3 horas que me estaba haciendo le mando a mi amiga, ¿me quiero matar? Amiga, vení, tipo, dando algo, tipo, me tenía que quedar 4 horas más. Eso digo, y me costó unos 15 minutos acabar cuando me las terminé de hacer, que no estaban. Claro. Me encantaron, o sea, la verdad, porque ayer fue una jodita y todo el mundo, viste, me decía, Ay, sí. mentira, y me decía, Pues dale. Es que una cosa es preguntar, pero si te lo dicen, es otra cosa. Vos sabés que. Claro. Sí. y no tan en pedo. Sí. Está muy en pedo como, bueno, se Sí. ¿Será cierto o no? Claro. Mi viejo igual mi viejo me la bajó. Me dijo, no, me encanta. Primero transferencia. Ay, gracias. Pero me gustaría más en negro. Ándate, Ay, mañana. no. ¿Sabés qué? Ya está. No. Es más, no te reconocí, boluda. Fue tremendo. Ese encuentro fue tremendo. Igual la mina que me había dicho las trenzas me dijo, porque yo rejé. Gritame, André. Yo también escuché, ¿no? Pero tal vez es André de Andrés. No, me parece que no. Ok. No, la chabona, boluda, o sea, una paciencia. Igual también yo le iba a pagar, a ver, digo. Pero yo le decía, mira, tengo
soy muy morena, me da cosas ponerme rubio, siempre tuve pelo negro. La mía también, viste, negra, entonces era como, bueno, yo que entendeme, que me da miedo. Claro. Rubio de la nada. Me reentendió todo. Y nada, me llamó, pero eso está muchas No. no lo mismo que quería, yo tipo, quiero todo negro, un poquito rubio. Claro. Juan. Lindo bien. ¡Bien, Estefano! Muy bien también, vos, viejo. Viste, ahora la haces trabajar, boludo, y hasta te mueven los partidos. Claro, para mí ya es activo. ¿Cuándo dijo que tenemos que buscar el coso? Cuando termine el partido este, tenemos que ir a buscar otro. Ay, ¿sabes? Voy a pagar un curso Ah, sí. así que estoy ahorrando para eso. Sí. Pará, o estoy re sensible o la con la Ah, pará, André, Mande, ¿ese que está allá? ¿está la caja de la cámara por algún lado? ¿La ves? Esa, sí. ¿Me pasó el cargadorcito que tiene adentro? Aquí está. Gracias. No. No, sí, estoy bien. Estoy por jugar. ¿Tenés doble botiquín ahí? Te voy a sumar un poquito de cinta. ¿Tenemos que ir a buscar? Ya, cuando quieran. Ah, Dice que está recién hecha la vienesa. Me lo ofreció ella. ¿Cinta? Dale, gracias. Es de otro. Igual se está muriendo por si querés saber ahora. No, está bien. Abrí esa y... Bueno. Cuando, si querés, que Jorge ya esté, tratan de que tiempo acá. Si Jorge se queda para allá, si quieres hacer en esa cancha. No sé qué dije yo. Ok. Che, ¿resultado y eso lo carga Mati? Yo no tengo datos. Sí, pero sí que lo cargue. Bueno, pelea que está ahí. ¿Vos fuiste el sábado pasado? No, exacto. Para cuando Pero tú la llamaron a la de la pareja y te ponen en una pava. Estaba lejos, sienta acá, o tengo el oído sensible, literalmente como me soñó. Sí, tal cual, no es. Como para ahí en Chile, ya tenés la típica, viste, la gente que se va a Chile, compras exactas como para hacer. Viste, dicen que es barato. es re barato. Sí, mi tío es desde Chile y León se quería comprar unos auriculares acá que estaban 70, 80 lucas y en Chile le salieron 30. O sea, Sí. También hablan del Litman. Es que me dijeron que con lo que es, no sé qué es. con lo que es tecnología, ¿El qué? Sí, acá está ponerle, no sé, 250, aquí está nada, sí. Entonces, lo querés comprar, me avisás, me hago un viajecito y te lo traigo. Sí. O te lo- Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Sí, la tecnología también. sí. La tecnología también, sí.
Ay, boludo, la tecnología también. Bueno, no me va a alcanzar ni en pedo con teléfono, pero bueno, me vendría bien. A ver, o sea, es como que sí, las cosas siguen siendo caras, digamos, pero es como que tiene más... Pero no como acá. No como acá. No, acá hacen el choto tipo de que no tiene lógica. Literal. Allá es como, bueno, es caro, pero lógico. O sea, como que... Sí. Sí, y tengo algo visto que es un vestido para una película, que es cuando te dan el título en un escenario, con fotógrafos, el cantante de la ópera, todo elegante. Bueno, quería ver un vestido re elegante, re lindo, que van todos así. Ya porque acá debe estar un huevo y medio, entonces. Sí, seguro. O si no está un huevo y medio, ponerle en Avellaneda, ponerle buscar y encontrar algo de calidad, porque igual es medio caro, porque cuando hay calidad también es caro. Es preferible fijarte allá, en lugares donde te lo puedes probar. Exactamente. Es un poco más barato. Probar, exactamente. ¿Querés algo de color? Sí, que sabes qué color quiero, a ver, no sé si me va bien en mi tono. Más mi tono, que aumenté 7 tonos. Hola. Ahí hasta que te vas a Chile mañana. Hoy aumenté 7 tonos, boluda. Quiero un rojo vino. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, Aparte bien fino, sí. Exacto. Me encanta. Lo quiero así como por acá, sí. Sí, hermoso. Sí. Larguito todo. Sí. Exactamente. Con los labios del mismo color. Exactamente, chica. Sí, muchas hermosa. cosas. Sí. Y mi pelo rojo vino también. Ah, no. Sí. ¿Quién tomó? Divina. ¿Tomaste vos? Sí, igual no quiero más, gracias. No, el rojo vino es muy lindo. Ay, sí, queda muy bien. Ya están completamente. Exactamente. Ese larguito, ¿me entendés? Algo así tengo en la cabeza. Aparte oscurito. Venía con un pantalón y un top la mina. Bueno, capaz que... Pero se rojo. Ahora se usa también. El pantalón y chaleco rastrero se reusa. Sí, se reusa. Ay, eso me parece hermoso. Sí. Yo tengo el capricho de comprarme el tema es que no tengo ocasión. Sí, obvio. ¡Mati! ¿Sí? ¿A dónde voy? Ay, sí. No tengo dónde usar. ¿Dónde me la pongo después? Tal cual. Por favor, la gente que se case, porque hay que... ¿Dónde lujo? Sí. O no sé, vestirte a un bar, pero irme a un bar para que sea así elegante, un bar elegante que te hacen así. Claro. Digo, bueno, deja. Sí. Pero irme al bar de la esquina tampoco pinta, no sé. Bueno, dame la misma. La típica, viste, cuando decís que vas a buscar una cosa, Sí. no van a encontrar, Ay, encontrar qué- 20 cosas que te encantan. Sí. Todas cosas elegantes encontré esa vuelta, que me está empezando a gustar mucho y digo, ay, Sí. Yo me lo pongo igual, no me importa nada. es que te juro, tipo, el tema es que era caro. Justo los Claro. videos que encontré eran caros, pero había uno que era una locura, pero ya había gastado toda la vida. Tipo, era un trap, no tiene... ¿A quién le pagas? Hasta el piso, acá abierto, negro, ¿viste? Pegado. Acá abierto, y la espalda abierta, tipo, con los dos Ay, me muero. pero hasta acá, tipo, Ah, hasta me muero. justo hasta la cintura. Después, tipo, Sí. Era ese. lo vi y dije, ay, ¿por qué me gasté la vida? Claro. Cosa que no Sí, necesito encima cuando- te repasa en Avellaneda eso. Juro. Aparte lo vi, es muy yo no, pero